que el tema de divisibilidad es un tema muy importante que nos sirve para calcular el residuo de una división sin necesidad de efectuar dicha división. Vamos a aprender diversos métodos para calcular el residuo de cierto numeral rápidamente. Listo. Muchachos, en el tema de hoy vamos a ver, jóvenes, divisibilidad respecto al módulo de la potencia de la base. Este es importantísimo. Quiero que uno escuche lo siguiente. Todo numeral es múltiplo de su base elevado a un exponente entero positivo k, más el numeral formado por sus k últimas cifras en su base respectiva. ¿Eso qué significa? Quiero que el alumno observe las siguientes expresiones para que veas que es bien simple toda esta expresión. Lo voy a interpretar de la siguiente manera. Si yo tengo, por decir, un numeral A, B, C, D, E en base n, dicho numeral yo lo puedo expresar como múltiplo de la base. Si la base vale n, yo puedo decir que será múltiplo de la base n. Si yo coloco múltiplo de n elevado a la 1, eso significa que al final yo debo sumar el numeral formado por la última cifra, en este caso el e, más n, en base n, ¿correcto? Conclusión, todo numeral es múltiplo de su base elevado a un exponente positivo. Si yo lo elevo a la 1, significa que debo adicionar la última cifra nada más, ¿correcto? Vayamos al segundo ejemplo. Tengo este numeral en base b. Yo puedo decir que dicho numeral es múltiplo de la base n. Si yo lo elevo a un exponente positivo 2, es decir, múltiplo de n elevado a exponente 2, se le debe adicionar las dos últimas cifras. Como el exponente vale 2, adicionas las dos últimas cifras. Es decir, más de e en base n. Así es. ¿Correcto? Veamos un siguiente ejemplo. Dado un numeral cualquiera en base n, yo puedo decir que dicho numeral es múltiplo de su base n. Si yo lo elevo a un número entero positivo 3, quiere decir que dicho numeral será múltiplo de n al cubo más el numeral formado por sus tres últimas cifras. Es decir, c, d, e en base n. ¿Correcto? A ver, jóvenes, vayamos al siguiente ejemplo. Si yo digo que dicho numeral es múltiplo de su base n elevado al cuadrado, entonces debo adicionar, como el exponente vale 2, las dos últimas cifras, es decir, más de e en base n. ¿Correcto? Vamos a ver algunos ejemplos para que lo puedan entender mucho mejor. ¿De acuerdo? Este es importantísimo. Por ejemplo, yo tengo el numeral 2, 3, 4 en base 7. Yo puedo decir que es múltiplo de la base. La base 7 elevado a la 1. Si yo elevo a exponente 1, debo adicionar más, el 1 significa la última cifra, es decir, más 4. ¿Correcto? Por lo tanto, digo, dicha expresión, al dividirlo entre 7, me sobra el residuo 4. ¿Correcto? Si, por ejemplo, a mí se me ocurre colocar lo siguiente, dicho numeral es múltiplo de la base. Si yo quiero colocar múltiplo de 5 elevado a un exponente 2, significa que debo adicionar las dos últimas cifras en su respectiva base. Es decir, múltiplo de 5 al cuadrado adicionando las dos últimas, más 3 en base 5. Y esto se puede expresar de la siguiente manera. A ver, múltiplo de 5 al cuadrado. 5 al cuadrado es 25.
Por lo tanto digo, es múltiplo de 25 más. Como tengo 3 en base 5, lo voy a pasar a base 10. De la siguiente manera. 3 por 5, 15. Y 15 más 3, ¿cuántos jóvenes? 18. ¿Correcto? Lo estoy descomponiendo polinómicamente. 3 por 5, 15 más 3, 18. Conclusión. Dicho numeral en base 5, al dividirlo entre 25, me sobra 18. ¿Correcto? Porque en algunos exámenes te van a decir, dado el siguiente numeral, divídelo entre 25. ¿Cuál es el residuo? Entonces tú respondes, él, al dividirlo entre 25, me da residuo 18. Vamos al siguiente ejemplo. Por decir acá, quiero que observen. 2, 3, 1, 2, en base 4. Yo puedo decir que es un múltiplo de 4. Si tú deseas elevarlo al cuadrado, coloca lo siguiente. 4 al cuadrado más. El exponente 2 significa que vas a considerar las dos últimas cifras. Es decir, 1, 2, lo tienes 1, 2 en base 4. Así es. Esto equivale a colocar múltiplo, 4 al cuadrado, 16. Más 1, 2 en base 4, lo voy a descomponer polinómicamente y obtengo lo siguiente. 1 por 4, 4, más 2, 6. Conclusión. Dicho numeral, al dividirlo entre 16, me sobra 6. Yo puedo jugar con los exponentes. Puedo colocar 4 al cuadrado, 4 al cubo, 4 a la cuarta. Yo debo jugar con los exponentes de acuerdo al dato. ¿Qué te parece si esta expresión, señores, lo colocamos como múltiplo de 5 al cubo? Y mira lo que obtiene. Dicho numeral, si la base vale 5, puedo decir que es múltiplo de la base 5 elevado al cubo. Debo adicionar las tres últimas cifras. Como el exponente vale 3, adiciono las tres últimas cifras. Es decir, 2, 3, 2. En su respectiva base, 5. ¿Correcto? Esto lo puedo desarrollar si yo deseo. Obtendré múltiplo de ¿cuánto? 5 al cubo es 5 por 5, 25. Por 5, 125. 5 al cubo será 125. Es decir, es múltiplo de 125 más. Esto lo voy a descomponer polinómicamente. De la siguiente manera, 2 por 5 al cuadrado. Acuérdense, 2 por 5 al cuadrado sería 50, más 3 por 5 que es 15, más 2. Conclusión, 2 por 5 al cuadrado sería 50. 50 más 3 por 5, 15. 50 más 15 sería 65. 65 más 2 sería 67. Descomponiendo esta expresión polinómicamente, obtenemos 67. Conclusión, dicho numeral, al dividirlo entre 125, me sobra 67. A ver, jóvenes, un ejemplo más. Si en el examen me dice, divide entre 4, entonces diré que dicha expresión es múltiplo de 4. Elevado a la 1 significa que considero solamente la última cifra, más 3 en base 4. Señores, esta expresión resulta múltiplo de 4 a la 1, múltiplo de 4 más. Bueno, como el 3 es menor que la base, lo puedes colocar solamente 3. De esta manera. Conclusión. Dicho numeral es múltiplo de 4 más 3. Significa que al dividirlo entre 4 obtengo residuo 3. Jóvenes, en el tema de hoy hemos observado diferentes ejemplos en diferentes bases y lo hemos puesto equivalente al múltiplo de su base más cierta cantidad de cifras. Lo que quiero que el alumno aprenda es este método me sirve para calcular rápidamente los residuos. ¿De acuerdo? Entonces hay que dominarlo correctamente. En el siguiente tema voy a hacer problemas correspondientes
correspondiente a los módulos de la potencia de la base para que un alumno pueda entenderlo mucho mejor. ¿Correcto, jóvenes? Entonces vayamos a una aplicación para que veas que el tema no es nada complicado.